Estamos en la época de la Navidad y vienen las vacaciones. Siempre surge la duda de cuál es el posicionamiento que debe tener un musulmán en estos días. Hoy, si Dios Altísimo quiere, explicaré todos los asuntos relacionados con ello para despejar todas las dudas que tengáis. Y si queda algo, nos pueden escribir y le responderemos, por supuesto. Y pido disculpas anticipadas por si nos escucha algún no musulmán, por los hermanos nuestros en la religión y de las pesadillas de las errantes publicaciones en todas las redes sociales, que lejos de explicar el tema, crear un clima sano, equilibrado de convivencia, tolerancia, sabiduría sobre todo, pues causan más malentendidos que bien. No solo al individuo, sino que también a la comunidad y hasta al propio Islam. La identidad del Islam ante todo. Pero nosotros, los musulmanes, necesitamos sabiduría a la hora de tocar temas sensibles, más cuando vivimos en sociedades mixtas, ya que se puede ser malinterpretado y suele hacer. Recordar, todos somos hijos de Adán y Eva, la paz y bendición de Allah Altísimo sean con ellos. Nos debemos un respeto mutuo y tolerancia ante diferentes opiniones. Los musulmanes somos representantes de Dios soberano en la tierra. Tenemos un mensaje que transmitir con nuestro sagrado Corán y nuestro ejemplo práctico adecuado a ello, a su altura. Somos gente de llamar al bien y prohibir el mal. Nuestro Islam nos enseña que si uno va sentado en autobús contigo es como si fuera tu vecino. Tiene los mismos derechos que él. Y Dios glorioso dice en Sagrado Corán que no nos prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no nos han combatido por causa de la religión, ni nos han expulsado de nuestros hogares. Porque Dios Altísimo ama a los que actúan con justicia. Navidad o natalicio es una fecha, digamos, 25 de diciembre, que se ha decretado, que se ha puesto, digamos, así quizás convencionalmente para marcar el nacimiento de Jesús, la paz y bendiciones de Allah Altísimo sean con él. Y como tal, como recuerdo de Jesús, la paz con él, más allá de que la fecha, según muchos historiadores, no coincide exactamente con el día en que naciera Jesús, la paz y bendiciones de Allah Altísimo sean con él. Pero la convención, el acuerdo por la cual esta fecha quedó fijada. Para nosotros, los musulmanes, Jesús, la paz y bendiciones de Allah Altísimo sea con él, es un profeta de Dios Altísimo, con muchísimas virtudes y hizo muchos milagros con la ayuda de Dios soberano. Y si nosotros no creemos en él, nuestra fe no es completa. Vamos, que no somos musulmanes. Dios Altísimo dice en Sagrado Corán: María, Dios te albaricia con su palabra, aparte de que es un signo y milagro, ya que nació sin padre y será conocido como el Mesías, Jesús, hijo de María, y es un mensajero de Dios Altísimo, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios glorioso soberano y en sus mensajeros. No digan que Dios Altísimo es una parte de la Trinidad. Abandonen esa idea. Es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad y Jesús tiene un alto rango en esta vida y en la otra. Y se contará entre los más próximos al Dios soberano. Y es una misericordia para la humanidad. Y Dios Altísimo también habla en Sagrado Corán de los judíos y cristianos. Y dice, no todos los de la gente del libro, es decir, cristianos y judíos, son iguales. Los hay que forman una comunidad recta. Recitan los signos de Dios durante la noche y se postran y creen en el Dios en el último día y ordenan lo reconocido y impiden lo reprobable y compiten en las acciones del bien. Esas personas, esa comunidad, gente, son de los justos y tendrán una recompensa, el día del juicio final, es decir, paraíso.
Otra de las preguntas que siempre se pregunta a los musulmanes es que si celebramos las Navidades o cualquier otra celebración religiosa, ya sea de los hindús, los sikhs, etc. La respuesta es no. Los musulmanes no se nos permite celebrar actividades que tengan connotaciones religiosas. Al ser acto de fe, no existe flexibilidad en ese sentido. Y la razón es que Dios soberano, uno y único, es muy celoso y no quiere que lo compartamos con nadie. Y aparte, que le obedezcamos en los límites que puso Él. Nos ha prohibido 5 cosas en el Islam. Cualquier actividad que entre en la categoría de estas cosas está totalmente prohibido, es decir, haram, que participemos en ello. Matizo, aparte de los alimentos y bebidas que están dicho lo que está permitido o no. Ahora bien, las 5 cosas serían asociar a Dios Altísimo, la indecencia, la maldad, abuso e inventar religión sobre Dios Altísimo. Así que eso jamás debemos de hacer. Pero os preguntaréis, la cena, los regalos, felicitaciones, quedadas con la familia, cenas de trabajo, cajas de regalos de alimentos por parte de la empresa, ¿qué ocurre con esto? Tranquilos, que os despejaré todas las dudas referentes en el marco del Sagrado Corán y la Sunna, como hasta ahora. Dios Altísimo nos dice en Sagrado Corán, se nos hacen lícitas las cosas buenas y comer aquella carne que está sacrificada en nombre de Dios Altísimo. Se nos permite comer y a ellos con nosotros, con la gente del libro, es decir, cristianos y judíos, respetando los límites marcados. Y además se nos ha permitido casar con las mujeres creyentes del libro, cumpliendo con sus derechos. Alabado sea Dios soberano, uno y único. Islam es forma de vida y es racional totalmente. Otra cosa es diferente las interpretaciones de los ciertos individuos, que a veces pasan los límites. A ver, es cierto que en Navidad, en esta época de Navidad, en las que hay vacaciones generales, todas las personas tienen unas vacaciones, son días festivos. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo 10 días seguidos de fiesta y hay familiares que viajan de una ciudad a otra para reunirse con la familia, igual que yo, que vivo lejos de mi familia, y todos nos reunimos. Algunos de un país viajan a otro para reunirse con la familia, sean cristianos o no, eso es independiente. No se reúnen muchas veces porque sea Navidad, se reúnen porque son vacaciones sobre todo, o también hay casos de Navidad, como todo. Quizás es la única época del año en la cual se puede encontrar a todos. Es una oportunidad de fortalecer los lazos familiares y es lo que nos enseña el Islam. Entonces, todos estos días que la familia está ahí, ya sea para los musulmanes convertidos o familias mixtas, es decir, el que esté casado con una cristiana o judía, o amistades entre los no musulmanes o vecinos, o cenas de la empresa o cena de la Navidad, quedadas, etc. La pregunta es, ¿podemos reunirnos con ellos? Pues sí, la respuesta es sí, perfectamente nos podemos reunir, pero recordar los límites y temor de Allah Altísimo, que os he mencionado antes, los límites sobre todo. Podemos aprovechar estos días justamente para reunirnos con toda la familia, amistades, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Y además, en estos días las personas generalmente preguntan más sobre el Islam, ya que cada vez más personas vuelven al Islam. Es una comunidad que está en crecimiento. Obvio que podemos reunir con ellos, pero 3 cosas súper importantes a tener en cuenta. Dios Altísimo dice en Sagrado Corán, convoca al sendero de su Señor con sabiduría y bellas palabras, argumentando de la mejor manera. Teniendo en cuenta esto, cuando vayamos a esas reuniones familiares, amistades, etc., lo primero que debemos de tener en cuenta los
no musulmanes o familias mixtas, etcétera, para que no haya situaciones incómodas, es explicarle nuestros límites, es explicarle nuestra dieta para que sepan y no haya momentos incómodos, enfados, etcétera. Yo en mi trabajo o con mis amigos o con mis compañeros, incluso con mi jefe, cuando he ido, les he explicado que los musulmanes no bebemos alcohol, no comemos cerdo, ni carne que no está sacrificada, en nombre de Dios Altísimo, estos son nuestros ritos de adoración, no participamos en ajeno. Él lo ha entendido perfectamente y siempre me ha facilitado las cosas y así todo va en armonía, hablando, dialogando. Igual debéis de hacer con vuestros padres no musulmanes, amigos, vecinos, familias mixtas, para que la cena sea más llevadera. Es pasarlo bien. En mi empresa siempre nos dan también regalos de caja con alimentos y bebidas, etcétera. El primer año no lo llevé, ya que había jamón, alcohol, etcétera. Le expliqué el motivo, que no puedo ni cogerlo ni puedo regalarlo. Y mi jefe los siguientes años preparaba para mí especialmente una caja con cosas que estaban permitidas y agradecido a él. Y es lo que todos debemos de hacer, ya que formamos parte de esta sociedad y tenemos que vivir aquí con nuestras familias y con armonía, y para ellos es necesario que expliquemos las cosas y buscar soluciones que nos beneficien a todos. Segundo asunto, nuestros modales deben estar a la altura del Sagrado Corán y el ejemplo de todos los profetas, la paz con ellos. Jamás debemos de entrar en discusiones absurdas que no llevan por ningún lado, más bien cosas que nos unan, y explicaremos con claridad y respeto nuestro aspecto religioso. Y el tercer asunto más importante, ellos si en algún momento decidieran ir a la misa, a la iglesia, o hicieran su oración relacionada con la Navidad, o se reunieran para hacer una oración entre ellos, nosotros educadamente pidiendo permiso, nos retiramos de ese momento hasta que terminen y después ya podemos seguir, vamos, explicando las cosas. En caso de que cuando quieran bailar o tomar alcohol o cualquier acto que vaya en contra de los principios islámicos, nos retiraremos de ahí. Siempre es mejor hablar las cosas con antelación para que no hayan enfado, momentos incómodos, por favor. Yo siempre lo hago y las personas son comprensibles. Debes tener una personalidad y sobre todo nuestra prioridad es Dios Altísimo, Soberano, por encima de todos los asuntos. A ver, hay una excepción en ciertos casos para los conversos y para los conversos que están en Islam, que viven en la casa de sus familiares, que sienten el temor a ser discriminados o ser perseguidos o por intolerancia o que le expulsen y no tengan dónde ir, o no han dicho a sus familias que son musulmanes, o sí han dicho pero están bajo presión, acoso. El mismo ejemplo es aplicable al mundo laboral. Ciertos empleados o militares que deben acatar órdenes para no perder el trabajo, sabiendo o no, los utilizan para esos días, también para temas religiosos y otras cosas que van en contra de principios islámicos. Esta excepción es para los débiles y los perseguidos, que no tienen ni una segunda opción y su economía tampoco permite, y sienten obligación de participar incluso en ritos religiosos, pues pueden hacerlo, rechazándolo en su corazón, ya que Dios Altísimo dice en Sagrado Corán que no serán reprochados si no les queda otro remedio. Pero lo mejor siempre es buscar alternativas para liberarse de estos asuntos y, por encima de todo, complacer a Allah Altísimo, que es nuestra prioridad por encima de todo. Pero casos excepcionales está permitido, pero no es algo que es recomendable. Respecto a recibir regalos en la Navidad de no musulmanes o familiares mixtos o conversos o amistades, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, en cualquier situación, etcétera, está permitido recibirlos y darlos, ya que para eso se hace. Es una forma
para crear vínculos, aparte de mostrar los sentimientos y aprecio hacia la persona. Además, el Sagrado Corán no nos prohíbe al revés. Como dije antes, nos dice de hacer el bien, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó regalos de los reyes, incluso el rey persa encima era politeísta, y también de una mujer judía que hemos encontrado en las narraciones. Lo que tendremos en cuenta, los principios básicos, es que tanto al dar como recibir debe ser algo lícito. Segundo, en caso de niños, no vamos a mentir con el tema de Papá Noel, más bien educaremos y diremos las cosas por su nombre. El tema de los niños es un tema muy sensible e importante. Hay que explicar a los niños que están celebrando la sociedad y por qué nosotros no participamos en asuntos de culto de ellos, o por qué hemos venido a cenar con la vecina, con los vecinos, familiares, compañeros, amigos, o el tema de Papá Noel, los reyes, etc. Hay que explicarles. Es muy importante educarlos a los niños con el diálogo, la franqueza, explicar el porqué de las cosas y no prohibir directamente, más bien razonar y enseñarles tolerancia y a la vez que respeten a los demás en sus puntos de vista. Se puede disfrutar perfectamente también de la iluminación, decoración, etc. Lo que nos debemos abstener es siempre cualquier acto de culto o algo que vaya con los principios básicos. De ahí viene la narración famosa de imitar a los no musulmanes. Aunque esa narración es débil para algunos, independientemente de esto, el Sagrado Corán nos deja claro las bases y los principios. Por último, el tema de felicitar, ya sea en temas religiosos o temas culturales como Año Nuevo, cumpleaños, etc., está permitido, ya que con felicitar a alguien la Navidad no significa que aceptes a Jesús como Dios o que compartas en totalidad el acto. Es un mínimo respeto y la intención es desear el bien, más cuando vivimos en sociedades mixtas. Mis compañeros de trabajo y no compañeros, incluso vecinos, me felicitan siempre cuando es la fiesta de Cordero. ¿Qué quiere decir? O cuando les invitamos a las dos fiestas de los musulmanes, o en Ramadán incluso, o ellos vienen y comparten con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ellos se vuelven al Islam? Por supuesto que no. Son cosas básicas en un parámetro. Entonces, ¿por qué los musulmanes perdemos sentido común y cerramos la puerta de vínculos, de convivencia, de tolerancia, de conocernos, de transmitir el mensaje? Así que dejemos de inventar la religión, por favor, y pongamos cada asunto en su punto adecuado. Todo lo dicho es mi responsabilidad, es mi investigación sincera después de un largo tiempo con diferentes puntos de vista, escuelas, estimados eruditos, etc. Y muchos eruditos opinan lo mismo y todo siempre es valorado bajo la luz y el marco del Sagrado Corán y la Sunna. Ustedes pueden aceptarlo o tener divergencia, es totalmente respetable. Lo mío solo es mi deber, solo es como un musulmán joven, es transmitir la palabra de Dios y educarlos, ya que la coacción en Islam está prohibida. Entonces solo me pertenece transmitirles. Todas las alabanzas son para Dios Altísimo, los fallos me pertenecen a mí. Que Dios Altísimo nos guíe a todos, que la paz y bendiciones de Allah Altísimo sean con todas las personas, con tanto los musulmanes como no musulmanes, y que paséis unas buenas vacaciones. Dios Altísimo todo sabe más.